Imposible es una palabra enfática que utilizamos frecuentemente. Imposible. Sin embargo, casi siempre la usamos para describir algo que en realidad no es imposible. A veces simplemente estamos ocupados y no tenemos, qué sé yo, la fuerza, las ganas necesarias y decimos, no, me va a ser imposible estar ahí. Te invitan a algo y decimos directamente, no, me va a ser imposible, ¿verdad? A veces incluso nos invitan a algo a la iglesia o a servir en la iglesia y me decimos, no, me va a ser imposible, ¿verdad? En una oportunidad con papá estábamos en una obra ahí al lado de su casa, en un predio que él tiene, y estábamos haciendo una renovación. Y el obrero que estaba trabajando con nosotros, bueno, ya prácticamente estaba terminando, estaban los detalles y tenía que hacer una escalera de entrada. Y la escalera original tenía que renovar. La escalera original tenía así, el clásico, la escalera acá, ¿verdad? Tenemos mucho, uno es más corto, el otro es más largo y así se va, ¿verdad? Y bueno, le dijimos, mira, esta escalera queremos que arregles. Y intentó y nos dice, no pude hacer. Bueno, el arquitecto que estaba trabajando con nosotros viene, mide, le muestra en un plano y le dice, ¿entendiste? Sí, le dice. Muy bien, correcto. Se va. Otra vez esperamos, el día siguiente viene y está otra vez nuestra escalera así, ¿verdad? Uno más, otro más, así, tal cosa. Y viene y me dice, vos sabés que viene el arquitecto dice, imposible esto que me dijiste, ¿verdad? Y ya él ya le había marcado con todas las medidas y él le dice, imposible. Y siempre me acuerdo de eso, ¿verdad? La verdad es que no era imposible, era probablemente algo difícil, pero que ya había perdido la paciencia, ya no tenía las ganas, ya no tenía la fuerza como para hacerlo. Qué increíble es que nuestra mente nos limita en este sentido y hace que transformemos el significado de la palabra. Es como que naturalmente evitamos pensar en lo imposible. Entonces imposible ahora es sinónimo de aquello difícil para lo cual ya no tenemos paciencia, ni fuerza, ni ganas de hacer. O de imaginar, o de creer. Y esto es normal considerando que somos seres demasiado limitados. ¿Y cuánto cambiaría en nosotros? ¿Y qué grandes cambios lograríamos si pudiéramos imaginar al menos una cosa que vaya más allá de nuestros límites? En un clásico libro para niños, dos de los personajes principales, la personaje principal se encuentra con otra. La personaje principal es una niña y está hablando con esta reina que tenía el aspecto muy joven, y la reina le pregunta, ¿cuántos años tenés? Y la niña le dice, 7 años. ¿Quieres saber cuántos años yo tengo? Le dice la reina, sí, tengo solamente 101 años, le dice. Y la niña se ríe. Y la reina dice, ¿por qué te reís? ¿No me crees? Y ella le responde y le dice, ¿cómo voy a creer en algo imposible? Y la reina le dice, tenés que esforzarte, cerrar los ojos, esforzate y vas a creer. Y la niña le dice, no tiene sentido creer en algo imposible. Y la reina le responde, cuando yo tenía tu edad, le dice, me tomaba 30 minutos al día para hacer esto, para imaginar algo imposible. Y tal es así que lograba creer hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno, le dice. Hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno. ¿Cuánto cambiaría en nosotros si pudiéramos imaginar quizás al menos una cosa que hoy nosotros consideramos imposible antes de nuestro desayuno? Cada tanto surge alguien que desafía los límites y logra cambiar o inspirar incluso la vida de miles de otras personas. Pensemos en la tecnología que tenemos hoy. Hace 20 años uno diría, es imposible. Recuerdo que tomé una clase de fotografía unos 10 o 12 años atrás y todavía las cámaras digitales eran nuevas y lo máximo que llegaban eran 5 megapíxeles de resolución más o menos las cámaras digitales, pero comenzaban. Y yo tomé esta clase de fotografía en donde nos enseñaban incluso a revelar con el cuarto oscuro y todo eso, muy interesante. Y todavía no había cámaras digitales profesionales. Y recuerdo muy bien que este profesor nos dijo, nunca las cámaras digitales van a superar a las cámaras que tenemos nosotros con rollo. Nunca van a superar. Hace poco más de 10 años. Hoy
Difícilmente alguien, quizás solamente de hobby, va a usar una cámara de esas. Lo que hace 10 años parecía imposible, hoy es algo demasiado común. Julio Verne, en su famoso libro 10.000 leguas de viaje submarino, dicen, él se imaginó un submarino y muchos de los ingenieros de submarino dicen hoy, hace más de 100 años, él se imaginó lo que hoy nosotros tenemos. Cada tanto sale alguien que desafía nuestros límites y hace lo que para muchos es imposible. Beethoven dice que él compuso la famosa música para Elisa, que está siempre en esas cajitas. Muchos conocen eso. Él estaba prácticamente sordo cuando compuso esta canción. Tal es así que dicen que él mismo dijo, no, esta canción no va a tener éxito, dice, ¿verdad? No es tan buena. Ya está prácticamente perdiendo toda la audición. Muchos conocerán a este hombre, Nick Vujicic, que llegó incluso a venir aquí al Paraguay. No tiene manos, nació así, sin manos, sin piernas. Él está ahora casado, tuvo unas mellizas, terminó una carrera y creo que adoptó otros hijos, tiene una familia. Y él dijo, ¿qué es lo que le preguntaron? ¿Qué es lo que a vos te motivó? Y él dijo, mi mamá me decía, nunca dejes que te digan que vos sos diferente a los demás niños, cuando yo era niño, dice. Y eso me decía una y otra vez. La única diferencia es que te faltan algunas cosas, dice, pero no dejes que te digan que sos diferente a los demás. Y nosotros vemos y decimos, ¿qué? Lo que logró este hombre es quizás imposible en nuestras mentes. Cada tanto alguien desafía los límites. Y menciono todo esto para resaltar que todo esto solo está en el ámbito de lo difícil, no de lo imposible verdaderamente, que es nuestro tema de hoy. El título del mensaje hoy es esta palabra, imposible. Saben, muchas veces nuestras vidas de oración están en el ámbito de lo difícil y no está mal eso. Nuestra oración siempre es, Señor, ayúdame a hacer tal cosa. Es decir, no estamos diciendo, Señor, yo puedo hacer esto, pero necesito un empujón tuyo, Señor. Yo me estoy imaginando algo difícil de hacer. Ayúdame, Señor, que yo quiero hacer esto. Pero la fe y la oración están en su punto más alto. No en el ámbito de lo difícil, sino en el ámbito de lo imposible. Hoy quiero demostrarles que ustedes, o por lo menos la mayoría de nosotros, ya creemos en lo imposible. Es más, para la mayoría de los que estamos aquí, nuestras vidas se fundamentan en lo imposible. Y quiero demostrarles esto para que también puedan seguir esperando del Señor lo imposible. Y quiero centrarme en una frase especial de la palabra. Justo el pastor Raúl ya leyó, ya me adelantó. La palabra del Señor dice, porque nada hay imposible para Dios. Y vamos a ver entonces 3 cosas imposibles. No 6, pero 3 cosas imposibles sobre las cuales se fundamentan nuestras vidas como creyentes. La primera cosa, la creación. En el 2017, hace 2 años, los científicos del CERN, por sus siglas se escribe así, el famoso colisionador de hadrones o colisionador de partículas que está en Suiza, que se construyó justamente como para intentar descubrir de qué manera se originó nuestro universo. Es interesante, hace 2 años los científicos hicieron un comunicado, pueden buscarlo ahí, van a encontrar las noticias oficiales, no es una noticia falsa esto. Ellos hicieron un comunicado en el cual decían que según el conocimiento actual de la física y las pruebas que habían hecho hasta ese entonces en el colisionador, ellos llegaron a la siguiente conclusión: el universo, dice, no debería de existir. Esa fue su conclusión. Después de años de investigación, de millones de dólares gastados, la conclusión hace 2 años fue: el universo, según lo que nosotros conocemos de las leyes de la física, no es posible. Esa fue la conclusión. Y dijeron, al final en el 2021, vamos a hacer más pruebas, en el 2021 quizás tenemos alguna otra respuesta, dice. Pero hasta ahora, lo único que pudieron decir es, nuestro universo es imposible. No les puedo explicar mucho, quizás algunos que sepan un poco más de ciencia van a poder leer, pero una cosa ahí de la materia y la antimateria, que según las leyes de la física es imposible que nuestro universo haya ocurrido, según el conocimiento que tenemos. Así que vamos a esperar si en 2021 tienen nuevas noticias, pero hasta ahora lo que ellos han dicho es que nuestro universo es realmente algo imposible.
Interesantemente, miles de años antes, el profeta Jeremías había llegado a la misma conclusión que estos científicos. En Jeremías 32:17, él decía lo siguiente: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Otras versiones tienen: no hay nada que sea imposible para ti. Es que en hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra para imposible es la misma palabra para maravillas o portentos. Es decir, la definición hebrea de lo imposible es aquello que Dios hace. Lo que Dios hace es lo que es imposible desde nuestra perspectiva. Lo imposible, en otras palabras, es aquello que solamente Dios puede hacer. Y Jeremías decía, miraba el universo, miraba arriba y llegaba a la misma conclusión que los científicos hace 2 años. Esto es imposible, es demasiado maravilloso, es decir, solamente Dios lo pudo hacer. Y él llegó a esta conclusión. Es increíble cómo un mismo evento o un mismo fenómeno puede producir reacciones tan dispares, tan diferentes. Muchos científicos admiran el universo y dicen, qué suerte tenemos. Porque realmente nuestro universo es imposible, no entendemos cómo es que ocurrió, no debería de ocurrir. Qué suerte tenemos, algo habrá ocurrido y tenemos tanta suerte. Ahí donde nosotros decimos, qué grande es Dios. Otros ven la misma cosa y dicen, qué suerte tenemos. Hace unos años estaba todavía Ley, mi esposa, embarazada de nuestra nena, la segunda hija. Y fuimos junto al ginecólogo bastante conocido en nuestro medio, y él mientras te hace la ecografía, te habla de todo, ¿verdad? Y nos estaba contando, dice, de unos bebés siameses pegados por la cabeza y de cómo lograron separar a esos bebés y que los dos vivieran. Porque dice que se había hecho esto, pero siempre uno de los bebés moría. Y cuando me contaba esto, yo dije, de acá seguro me va a decir, ¿por qué Dios permite tal cosa, verdad? ¿Por qué Dios permite que nazcan o que se conciban estos niños de esta manera? Tanto sufrimiento. Yo ya tenía en la cabeza y no sé qué, seguro me va, porque yo soy pastor, me va a decir eso, dije yo, ¿verdad? Me va a preguntar, que yo le tengo que dar todas las explicaciones, ¿verdad? Y él me dice, después de contarme, y pudieron separar a los dos, me dice, tu shañan de Yara, me dice. En eso que quizás yo estaba viendo una dificultad, porque yo directamente pensaba, realmente, ¿por qué será que Dios permitió eso? Él miró toda la película y dijo, qué grande es Dios, que permitió que separaran a estos bebés y que ambos viviesen. Qué grande es Dios. La creación es algo imposible. Científicamente comprobado, por lo menos hasta ahora, hasta 2021 vamos a esperar qué dicen, hasta ahora científicamente comprobado que nuestro universo es imposible, es decir, solamente Dios pudo hacerlo. Nosotros creemos eso, de alguna u otra forma, porque por algo estamos aquí, porque el universo existe, porque Dios creó todo, estamos aquí. Primera cosa imposible. Vamos a ver la segunda cosa imposible. La encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo. Estamos en tiempos navideños y a todos nos gusta recordar esta historia, pero poco nos ponemos a pensar en lo imposible de aquel evento. Vamos a leer una vez más el relato de Lucas que ya leyó el pastor Raúl. Lucas 1:34-37 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Si trajéramos esto a nuestros tiempos, la historia sería casi una comedia. Una virgen embarazándose. Lucas nos relata incluso 2 cosas imposibles. Una anciana concibiendo, y casi podemos decir, alguno diría, puede ocurrir, de por ahí algunas historias se escuchan de mujeres de 60 años que se embarazan. Puede ocurrir, pero una virgen
que no conoció varón. Realmente algo imposible. Es más, lo imposible del nacimiento de Jesús se remonta a miles de años atrás en el origen del pueblo en donde Él vino. Dios había prometido a Abraham una descendencia con su esposa Sara, pero ambos ya eran ancianos. Y Dios hace lo imposible. Génesis 21:5. Abraham era de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y la historia es muy interesante porque cuando Dios le dice a Abraham que Sara iba a concebir, en Génesis 18:12-14 leemos lo siguiente: se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Incluso Pablo es un poquito más malo porque en Romano dice que Abraham estaba casi muerto, dice, ¿verdad? Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y pregunta al Señor, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Otra traducción, imposible. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La creación y preservación del pueblo judío es algo que solamente Dios pudo hacer. Un teólogo decía lo siguiente: ¿quieren la prueba de que Dios existe? Miren al pueblo judío, decía. Varias veces lo intentaron exterminar. Varias veces quisieron borrarlo del mapa. Y hoy incluso existen hasta políticamente. Hay un lugar y hay un estado políticamente formado que tiene el nombre de aquel pueblo que fue la promesa a Abraham. ¿Quieren una prueba de que Dios existe?, decía este teólogo. Miren al pueblo judío. Está ahí. Y el nombre del Señor sigue ahí. Por más que quizás no, la mayoría de ellos no siguen al Señor, no deja de ser un testimonio de que solamente Dios pudo haber hecho esto, crear y preservar a este pueblo. Y el Señor Jesús vino de este pueblo. Y la vida del Señor Jesús fue incluso la encarnación de todo lo imposible, los milagros, exorcismos, portentos, caminar sobre el agua, algo imposible. Y si vamos más allá, vamos a decir que la muerte del Señor es algo imposible. ¿Alguna vez pensaste en cómo es que todos los pecados del mundo pueden ser cargados en una sola persona? Por más de que sea el Hijo de Dios, desafía nuestra comprensión esto. ¿Cómo es posible esto? Y si vamos más allá, ¿cómo es posible que un Dios santo sea reconciliado con una humanidad pecadora? Desde nuestra perspectiva es algo imposible, porque es algo que solamente Dios puede hacer. La resurrección del Señor es algo imposible. No es algo que nosotros podamos explicar. Y lo creemos porque es algo justamente que solamente Dios puede hacer. Y creemos que porque todo esto ocurrió, nosotros estamos aquí hoy. Y vamos a ver una última cosa: la presencia y obra del Espíritu Santo. Una cosa es que un ser humano se crea el Mesías o un profeta especial, e incluso que muera como un mártir. Y tal vez que sus discípulos quieran inventar la historia de que resucitó. Que muchos dicen eso es lo que pasó en realidad con el cristianismo. Una cosa sería eso, ese caso hipotético. Pero otra cosa es que el mensaje de este hombre logre cambiar el mundo y especialmente logre transformar la vida de millones de personas. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. La transformación de un corazón pecador cegado por el pecado y por el diablo es algo que solamente Dios puede hacer. Y esta es la obra poderosa del Espíritu Santo. Y el hecho de que estés sentado aquí hoy es una demostración de que algo imposible ocurrió en tu vida. Abriste los ojos, pudiste ver, tu corazón fue transformado. Solamente Dios puede hacer esto. Todos conocemos la historia del joven rico, un hombre muy exitoso que viene junto a Jesús y le dice: yo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y comienzan a discutir ahí con el Señor, y el Señor le dice: deja todo y seguime. Y él se va porque tenía mucha riqueza y va triste. Y Jesús dice la famosa frase: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y es interesante que después los discípulos le dicen a Jesús: entonces, ¿quién va a ser salvo?
como diciendo, nadie va a ser salvo. A veces nosotros pensamos que esa frase del camello y la aguja es solamente para los ricos, para los que tienen muchas posesiones. En realidad es para todos. ¿Por qué se sorprenden los discípulos? Porque ese joven rico era el ideal para todo judío. Justamente como consecuencia de la enseñanza de Jesús es que nosotros comenzamos a ver esa riqueza, esa prosperidad con pinzas. Pero en aquel entonces, este joven era el ideal de toda persona. Era religioso, era respetado y era rico. Es como que los discípulos dicen, Señor, si este no se salva, pero nosotros ¿qué? Nosotros estamos perdidos. Si este que lo tiene todo, que en su vida se demuestra el favor de Dios, según lo que ellos entendían, no se puede salvar, entonces nosotros ¿qué? Y Jesús responde, Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La conversión de un corazón es imposible, solamente Dios lo puede hacer. Solo el poder creador del Espíritu Santo puede abrir los ojos cegados por el pecado y el diablo. La conversión es algo imposible, pero como leemos ahí, nada es imposible para Dios. Hemos mencionado 3 cosas imposibles: el universo, un milagro maravilloso que solo puede ser explicado por el poder de Dios, una virgen concibe y da a luz a un hijo, que resucita muertos, camina sobre el agua, da vista a los ciegos. Jesús, que muere llevando el pecado del mundo, el cual hace posible la reconciliación de un mundo pecador con un Dios santo. Jesús, quien es resucitado al tercer día y se aparece a cientos, quien asciende a la diestra del Padre. La presencia del Espíritu Santo que se prueba con la existencia de la iglesia y la fe de nosotros que un domingo como hoy nos juntamos a alabar a aquel Dios creador, al Hijo Salvador y al Espíritu Redentor y Revelador. Imposible. Nuestras vidas se fundamentan en lo imposible, porque lo imposible es otro nombre para aquello que solamente Dios puede hacer. Así que, hermanos, les he demostrado que si estás aquí hoy es porque algo imposible o varias cosas imposibles ocurrieron en tu vida. Cosas que solamente Dios puede hacer. Ahora la pregunta es, ¿podemos seguir esperando lo imposible? Y como conclusión, vamos a pensar en orar por lo imposible. Al inicio les decía que nuestras vías de oración normalmente se mueven en el ámbito de lo difícil. Y está bien eso, el Señor nos enseñó a orar incluso por el pan de cada día. Oremos por lo difícil. Pero esto no quiere decir que debamos limitarnos a esto. Es más, es el ámbito de lo imposible el contexto más adecuado para la fe y la oración. En una oportunidad un hombre viene a Jesús. Esto ocurre después de la transfiguración. Jesús fue con Juan, con Pedro y Jacobo y revela su gloria en aquel monte. Mientras tanto, había un padre que tenía a su hijo endemoniado y llevó a su hijo a los discípulos y los discípulos no pudieron echar ese demonio. Y después viene el padre junto a Jesús y le dice a Jesús: Señor, si puedes, ten misericordia de nosotros, porque tus discípulos no le pudieron echar. Y Jesús le responde en Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y echa al demonio como si nada, solo con la palabra. Aquello que los discípulos no pudieron hacer, quizás lo intentaron arduamente. Jesús dice: bueno, chao, se va el demonio. Esta frase, si puedes creer, al que cree todo le es posible, a veces se interpreta mal, haciendo como que si todo dependiera de nosotros. Pero una traducción poco más exacta es, el Señor le dice: ¿cómo si puedes? Todas las cosas se pueden hacer para aquel que cree. Es como que Jesús le estaba diciendo: si crees, no hay forma en que el Señor no obre en tu favor. Si crees, no hay manera de que el Señor te pueda decir: no, yo no quiero hacerte nada. Significa todo lo contrario, no que dependa de nosotros. Significa que ahí, cuando nos encontramos con lo imposible, es donde debemos confiar plenamente en el poder de Dios. Más adelante, los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle a este demonio? Recordemos, Jesús no estaba con ellos cuando esto ocurrió.
Jesús ya le había enviado y ellos ya habían echado probablemente cientos de demonios. Pero los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos expulsar a este demonio? Y Jesús le dice, no, este género de demonio no sale sino con ayuno y oración. Y otra vez, se interpreta mal muchas veces este pasaje, como un llamado a buscar cierto poder especial para nosotros. Y muchos dicen, bueno, voy a ayunar y orar de forma especial para tener un poder más especial. Pero significa todo lo contrario. Jesús les decía a sus discípulos, hay cosas imposibles para ustedes, pero estoy yo. Esto es lo que resalta este pasaje. Los discípulos no pudieron echar a aquel demonio, porque era un género especial, pero les dice, yo estoy. Ayuno y oración son símbolos de una dependencia completa del Señor. No de algo que dependa de nosotros, sino ahí cuando ya no podemos, dependemos completamente del Señor. El ayuno ocurría después de un juicio. El ayuno era señal de buscar en arrepentimiento al Señor. La oración es señal de una dependencia completa. Ahí donde nosotros nos encontramos con lo imposible, es donde tenemos que esperar y ver que el Señor obre aquello que Él solamente puede hacer. Así que debemos enfocarnos en aquello que solo Dios puede hacer y pedirlo. Pero también frecuentemente pedimos mal. Santiago 4:3 decía a la iglesia lo siguiente, el apóstol, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto nos indica que el obrar poderoso de Dios tiene el propósito de manifestar su gloria y no cumplir nuestros caprichos. Debemos pensar, ¿qué es lo que glorifica más a Dios? Y esto vamos a pedir. Y le pregunto, ¿qué glorifica más a Dios? Que el Señor nos vuelva millonarios y que nos prospere tanto que ya nos sobre el dinero, o que una persona a quien testificamos y por quien oramos por años sea salva y conozca al Señor. ¿Qué glorifica más al Señor? Pregúntate. ¿Qué glorifica más al Señor? ¿La sanidad de una enfermedad incurable o que esta persona se consagre a una vida de servicio al Señor? El Señor puede hacer grandes milagros de sanidad. Pero así como en el caso de los leprosos, ¿qué glorifica más a Dios? ¿Que ocurra un milagro de sanidad y que se vayan? ¿O que aquel que recibió el milagro venga y se postre ante el Señor y le sirva? ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Ser un profesional exitoso y famoso o ser un cónyuge fiel, amoroso y protector? ¿Qué glorifica más a Dios? Te pregunto, mi hermano. Porque a veces nosotros hasta nos animamos a pedir lo imposible, pero pedimos mal porque pedimos para nuestro deleite. Cuando pedimos lo imposible, tenemos que tener como meta aquello que glorifica a Dios y aquello en lo cual el Señor va a glorificarse en nuestras vidas. Y ahí pidamos lo imposible. Jesús dijo a sus discípulos que si tuvieran fe, ellos podrían decir a la montaña, muévete, y así lo haría. ¿Saben en qué contexto Lucas y Marcos ubican esta palabra del Señor? En el contexto del perdón. Es como que el Señor le estaba diciendo, tienen que imaginarse esto imposible, el poder perdonar a aquellos que le han ofendido. Es similar a mover un monte. Probablemente te cueste imaginar perdonar a alguien, porque quizás sea algo que solamente Dios puede hacer, y a veces no pedimos eso. Nos imaginamos lo imposible para nuestro deleite, pero nos olvidamos de eso. Perdonar a alguien es algo que solamente Dios puede hacer. A veces ni querés pedir eso, porque te gusta estar enojado. Quitar ese odio del corazón es como mover una montaña. No pedimos eso, porque nos desafía, nos confronta. Para muchos cambiar un hábito, una actitud es algo verdaderamente imposible, pero dirán, los pastores, eso no es algo imposible, se puede hacer. ¿En serio? ¿Por qué pasan tantos años y no cambias? Probablemente realmente sea algo que solamente Dios puede hacer en tu vida. Salvar un matrimonio, ser un mejor cónyuge. ¿Y por qué no sanar una condición o una enfermedad? Si es que tenemos en mente la meta de glorificar a Dios,
Imaginemos lo imposible. La conversión de aquel pariente, amigo, compañero, que hasta te cuesta imaginar que va a ser transformado. Pidamos lo imposible, aquello que va a glorificar a Dios. La extirpación de nuestras vidas de algo pecaminoso. Pidamos al Señor. Quizás algunos piensen, pues yo ya le pedí al Señor. Seguí pidiendo. Un pastor decía, en nuestra perseverancia en la oración se demuestra lo que verdaderamente queremos. Aquello que pedimos y después dejamos de pedir, probablemente, decía este pastor, no era algo demasiado importante para nosotros. Pero aquello que pedimos con insistencia y perseverando, es porque verdaderamente lo queremos. Hermanos, qué bueno sería que podamos imaginar al menos una cosa imposible antes del desayuno. Y no algo para nuestro deleite, sino algo que glorifique a Dios, con lo cual Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Estuve mencionando algunas cosas, quizás en tu corazón vos tenés otras cosas. Quizás sea una relación, desde tu perspectiva ya perdida. Imposible que cambie. Posible que yo cambie. Nada, yo no voy a cambiar. Verdaderamente algo imposible. Algo que solamente Dios puede hacer. Pero te desafío, así como nuestras vidas se basan en lo imposible de la creación del universo, de la venida del Hijo de Dios, la venida del Espíritu Santo, que sigamos imaginándonos aquello imposible en lo cual el Señor va a glorificarse en nuestras vidas. Quizás tu situación en general, hace años atrás, hermano. Haz el esfuerzo de imaginar y creer, porque nada es imposible para Dios. Y para aquel que cree, todo lo es posible. Y no pensemos para nuestros deleites, pensemos en aquello que va a glorificar a Dios. A medida que nosotros obedecemos sus mandamientos, desde lo más sencillo, de los más simples, hasta los llamados directos que Él nos haga al ministerio, al servicio y demás, a través de esa simple obediencia, cumplimos la voluntad del Señor, cumplimos su voluntad para con nosotros y ponemos en marcha el plan que Él tiene para toda la humanidad.